Mi nombre es Cecilia Monteiro, y durante mucho tiempo fui esa madre que solo existía cuando resultaba conveniente. Fui empujada fuera de mi propia familia con sonrisas educadas, silencios crueles y una humillación que nadie vio, o que fingieron no ver. Mi nuera decidió quién era yo. Mi hijo lo aceptó, y aprendí, de la forma más dura, que el amor sin respeto se convierte en injusticia. Cuando me excluyeron de todo, no grité. Compré una hacienda, y fue allí, lejos de ellos, donde la verdad comenzó a organizarse. ¿Quieres saber qué hice? Ahí es donde la historia empieza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de vida real como esta. Soy esa madre que vivió para su hijo, ¿sabes? Renuncié a sueños, tragué en seco muchas veces, celebré logros que ni siquiera eran míos. Cuando él se casó, creí que ganaría una hija. Mi nuera llegó sonriendo, pero poco a poco fue instalando la humillación con gestos pequeños, casi invisibles. La justicia parecía lejana, y la verdad, sofocada. Lo que dolía no era solo la exclusión, sino la forma calculada. Mi presencia se volvió una molestia, y yo, que siempre fui hogar, me convertí en una visita no deseada. Después del matrimonio, todo cambió sin aviso. Reuniones familiares sucedían sin mí, decisiones se tomaban en silencio. Mis mensajes quedaban sin respuesta, invitaciones olvidadas. Fotos aparecían en redes con sonrisas y abrazos, y yo no estaba ahí. Aquello fue un giro amargo. Mi nuera empezó a tratarme como si yo fuera un error del pasado. ¿Mi hijo? Omisión pura. Su silencio fue la mayor humillación que he sentido. Las pequeñas crueldades se volvieron rutina. Comentarios demasiado educados para ser amables, indirectas disfrazadas de cordialidad. Yo llegaba y sentía como el ambiente cambiaba. Mi nuera ocupaba espacios que antes eran míos, controlaba horarios, filtraba accesos. La verdad era simple, ella quería control. Y yo, para ella, era un obstáculo. La caída empezó ahí, muy despacio, dentro de mí. Intenté hablar. La invité a un café, propuse diálogo, abrí mi corazón. Recibí frialdad, miradas rápidas, respuestas cortas, esa educación que corta más que un grito. Mi nuera hacía parecer que yo exageraba, que era demasiado sensible. El mundo le creería a ella. Yo lo sabía. Y eso duele, porque la injusticia tiene ese talento, parece razonable. Ninguna justicia en ese momento. El punto más alto llegó en un evento que jamás olvidaré. Me enteré, por terceros, de que hubo una celebración importante, y no fui invitada. Fue deliberado. No fue un olvido. Fue una venganza anticipada, disfrazada de organización. Mi hijo estuvo ahí. Sonrió. Fingió normalidad. Esa exclusión fue la caída de mi orgullo, la humillación total. Volví a casa con el pecho apretado y la cabeza hirviendo. La verdad martillaba. Me estaban borrando. Mi nuera había ganado esa batalla. Y el silencio de mi hijo lo confirmaba. No lloré frente a nadie. Me lo guardé. Respiré. Porque hay dolores que no piden escándalo, piden estrategia. Esa noche, algo cambió. No fue una rabia explosiva, fue una lucidez fría. Entendí que insistir por amor ahí solo me pondría más abajo. La justicia no vendría de súplicas. El giro no nace del enfrentamiento directo. Y mientras todos pensaban que yo estaba rota, yo empezaba a ver el camino. Un camino que ellos aún no imaginaban, y que comenzaba exactamente donde yo iba a desaparecer. Después de aquella humillación pública, todavía intenté un último acercamiento, casi como quien extiende la mano sabiendo que puede quedar en el vacío. Llamé a mi hijo para hablar, hablé con cuidado, sin acusaciones. Mi nuera se sentó a su lado, con los brazos cruzados y la mirada distante. Cada palabra mía chocaba contra un muro helado. Ella respondía por él, interrumpía, corregía versiones. Ahí entendí, la verdad ya había sido moldeada para excluirme. Mi nuera tomó el control total de su vida sin pedir permiso. Agenda, finanzas, decisiones familiares, todo pasaba por ella. Yo me convertí en el problema. La carga,
la presencia incómoda. Y lo más cruel es que todo venía envuelto en frases educadas, sonrisas falsas, esa humillación sofisticada que nadie denuncia porque parece civilizada. Mi hijo se encogía. Su silencio era la firma de mi caída. Llegaron los comentarios venenosos, siempre disfrazados. Ella necesita aprender a tener límites. Ahora somos una familia independiente. Frases lanzadas al aire, pero que caían directo en mi pecho. Mi nuera se aseguraba de minimizarme sin levantar la voz. Era una venganza emocional lenta, diaria, eficaz. Ninguna justicia a la vista. Solo la sensación de estar sobrando en mi propia historia. Me di cuenta de que cada intento mío de explicarme solo fortalecía su juego. Cuanto más buscaba afecto, más recibía desprecio. Eso me consumía por dentro. La humillación ya no era solo externa, era interna. Empecé a dudar de mi valor, de mi importancia. Y eso es peligroso, porque cuando una mujer llega a ese punto, algo muy serio está por suceder. Fue entonces cuando me detuve. Simplemente me detuve. Dejé de discutir. Dejé de mandar mensajes largos. Dejé de pedir explicaciones. Mi nuera pensó que había ganado. Pensó que yo había entendido mi lugar. Ese fue el giro invisible. Mientras ellos celebraban mi silencio como sumisión, yo tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Desaparecí de su rutina. No aparecí en fechas importantes, no llamé, no reclamé. Salí de escena con la dignidad que aún me quedaba. Dolió, claro que dolió, pero había fuerza en ese alejamiento. Por primera vez, la humillación no me definía. Elegí el silencio como escudo, no como derrota. Todos pensaron que había renunciado a la familia, que había sido vencida por el dolor. Mi nuera respiró aliviada. Mi hijo siguió con su vida sin mirar atrás. No sabían que esa caída aparente era solo el inicio de algo mucho más grande. Porque a veces, cuando una mujer desaparece sin hacer ruido, no es debilidad, es preparación. Y el siguiente paso lo di lejos de ellos, en el lugar más improbable. Cuando anuncié que me iría al campo, hubo risitas disimuladas. Mi nuera comentó, con ese tono dulce y venenoso, que yo estaba huyendo de la realidad. Para ellos, comprar una hacienda parecía una derrota, cosa de quien lo ha perdido todo. Pocos sabían que esa decisión era mi mayor giro. No estaba escapando del dolor, me estaba reposicionando. La humillación quedó atrás cuando crucé por primera vez ese portón de tierra roja. Al principio, lo confieso, el silencio del campo fue casi aterrador. Sin teléfono sonando, sin indirectas, sin la presencia asfixiante de mi nuera. Solo yo, el viento y la verdad desnuda. Ahí lloré todo lo que necesitaba llorar. Sané mis heridas lejos de miradas curiosas. Pero junto con el dolor llegó algo poderoso, claridad. La justicia comienza cuando logramos ver quiénes somos sin el ruido de quienes intentan borrarnos. Todos creían que había renunciado a la familia, que me había aislado por el orgullo herido. Los dejé creerlo. Su error fue confundir el silencio con debilidad. En el campo, despertaba temprano, aprendí de la tierra, hablé con gente sencilla y observadora. Cada conversación traía una lección. Cada día lejos de la humillación me devolvía una parte de mí. Descubrí talentos que habían permanecido dormidos durante años. Negociación, visión, estrategia. La hacienda no era solo un refugio emocional, era una oportunidad concreta. Invertí con cuidado, formé alianzas locales, observé movimientos del mercado que muchos ignoran. Mientras mi nuera se ocupaba de mantener apariencias, yo construía algo sólido, real. La verdad tiene raíces profundas, igual que la tierra. Poco a poco, mi nombre empezó a circular en la región. No como la madre abandonada, sino como referencia. Empresaria, mujer firme, alguien que decide y cumple. Eso me fortaleció de una manera que ninguna aprobación familiar jamás había logrado. La justicia que no tuve dentro de casa, empecé a conquistarla fuera de ella, con trabajo e inteligencia. Lo más irónico es que mi nuera jamás imaginaría que esa hacienda, a la que llamó locura, se convertiría en una pieza clave. Para ella, yo había sufrido la caída definitiva. Para mí,
Aquello era solo la base. Mientras ella dormía tranquila creyendo que yo había salido del juego, yo reorganizaba el tablero con calma. Y fue ahí, entre reuniones sencillas y decisiones silenciosas, que me di cuenta de algo crucial sobre mi hijo y mi nuera. Fragilidades, dependencias, puntos ciegos, nada ilegal, nada sucio, solo hechos de la vida real que pocos observan. Sonreí sola ese día, porque la venganza más eficaz no nace del odio, nace de la paciencia. Y lo que vendría después, jamás lo esperarían. Fue en el campo, lejos de la humillación diaria, donde empecé a ver con claridad las fragilidades de la pareja. Conversaciones sueltas, comentarios cruzados, peticiones indirectas que llegaban hasta mí sin que ellos lo notaran. A mi nuera siempre le gustó el estatus, la seguridad aparente, controlar la narrativa. Mi hijo, en cambio, dependía más de lo que admitía. La verdad apareció sin esfuerzo, como si se entregara sola. No tuve que escarbar, solo observar. La venganza comenzaba ahí, en silencio. Sin hacer ruido, me posicioné como empresaria en la región. Invertí en negocios locales, me convertí en referencia en decisiones que movían la economía alrededor. Todo limpio, todo correcto, todo legal. Mientras mi nuera exhibía una vida perfecta, yo construía influencia real. La justicia tiene esas ironías. Se organiza cuando nadie está mirando. Y yo estaba tranquila, fría, absolutamente enfocada. Nada de revancha emocional, solo estrategia. En poco tiempo, oportunidades empezaron a cruzarse en su camino. Proyectos, alianzas, oportunidades que parecían caer del cielo. ¿El detalle? Todas pasaban por mí, directa o indirectamente. Mi nuera jamás percibió que estaba entrando en un territorio que yo controlaba. Pensó que era mérito, suerte, casualidad. La humillación futura ya se estaba escribiendo ahí, línea por línea, con paciencia quirúrgica. Mi hijo volvió a buscarme con otro tono. Más respeto, más cuidado. Necesitaba orientación, apoyo, puertas abiertas. Yo le ofrecí exactamente lo que pidió, ni más ni menos. La verdad es que cuando alguien te excluye, pero después te necesita, el juego cambia. Y yo jamás tuve que jugar sucio. Solo dejé que sus propias decisiones mostraran sus consecuencias. Contratos fueron firmados, decisiones tomadas, caminos elegidos. Todo dentro de la ley, todo transparente. Mi nuera empezó a sentir una inseguridad extraña, ese malestar de quien presiente la caída, pero no sabe de dónde viene. Yo observaba en silencio. Ninguna provocación, ninguna sonrisa irónica. La venganza verdadera no hace ruido, actúa. Hubo un momento específico en el que me di cuenta de que ya dependían de mí más de lo que imaginaban. Financiera, social y emocionalmente. Mi nuera aún intentaba mantener el control, pero ya no era ella quien movía las cartas. Eso no me trajo euforia. Me trajo paz. Justicia fría, adulta, consciente. La humillación que viví empezaba a cambiar de lugar. Y mientras ellos seguían creyendo que todo estaba bajo control, yo ajustaba los últimos detalles. Nada impulsivo, nada emocional. Solo la verdad organizándose para salir a la luz. El giro estaba maduro, listo para ocurrir en el momento exacto. Porque cuando la caída llega después de tanto silencio, no hay forma de ignorarla. La caída de mi nuera no empezó con un escándalo. Comenzó con pequeños desequilibrios que solo ella percibía. Invitaciones que antes llegaban con facilidad empezaron a escasear. Decisiones que creía controlar comenzaron a posponerse, revisarse, redirigirse. Su humillación fue darse cuenta de que ya no era el centro. Y lo peor, sin entender por qué. La justicia tiene esa forma silenciosa de recolocar a las personas sin pedir permiso. Empezó a perder prestigio en ambientes donde antes mandaba. Personas que la trataban con adulación pasaron a actuar con cautela, incluso con distancia. No hubo chismes, no hubo ataques, solo ausencia de apoyo. La verdad se revelaba en los detalles. Mi nuera, antes tan segura, comenzó a mostrar nerviosismo, irritación fuera de lugar, miedo mal disimulado. Era el reflejo exacto de lo que ella me causó durante años. Mi hijo,
Finalmente, comenzó a ver el precio de la omisión. Entendió que apartar a su propia madre tuvo un costo alto, profundo, irreversible. Intentó reparar, buscó acercarse, quiso hablar. Pero el tiempo de la ingenuidad ya había pasado. El giro no era emocional, era estructural. La base de su vida ya estaba comprometida por decisiones tomadas mucho antes, cuando me empujaron fuera. Lo más duro para mi nuera fue descubrir, demasiado tarde, quién realmente controlaba el escenario. Cuando cayó en cuenta, su mirada cambió. Ya no había soberbia, solo cálculo desesperado. Intentó acercarse, ensayó gentilezas tardías, fingió preocupación. Pero la mayor humillación es comprender que las puertas no se reabren al mismo ritmo con el que fueron cerradas. Nunca confronté directamente. Nunca lo eché en cara. Nunca levanté la voz. Dejé que la realidad hablara por mí. La venganza más elegante es permitir que la persona enfrente las consecuencias de su propio comportamiento sin intervención. Mi nuera fue expuesta no por mí, sino por su propia arrogancia. Su caída fue lo suficientemente pública para doler y lo bastante privada para no convertirse en espectáculo. Hubo momentos en los que intentó provocarme, quizá esperando una reacción, quizá queriendo pintarme como la villana. No lo logró. Yo ya estaba en otro lugar emocionalmente. La justicia que se establece así no necesita aplausos. Se sostiene sola. Y eso desarma a quien siempre vivió del control y la manipulación. Mientras ella perdía piso, yo ganaba claridad. No sentí placer cruel, sentí cierre. La verdad finalmente estaba en equilibrio. Pero lo que ellos aún no sabían era que la parte más sorprendente no estaba en su caída, sino en la decisión que yo tomaría después de todo eso. Porque ganar no es dominar al otro, es decidir qué hacer con el poder cuando por fin está en tus manos. Cuando todo quedó claro, cuando la caída de mi nuera ya era visible incluso para quienes fingían no verla, hice lo que nadie esperaba. No pedí disculpas, no exigí reconocimiento, no busqué una reconciliación forzada. Ese fue el mayor giro. Después de tanta humillación, elegí la paz. La verdad es que algunas relaciones no piden reparación, piden un cierre digno. Y eso también es justicia. Mi hijo intentó acercarse con arrepentimiento en los ojos. Dijo poco, sintió mucho. Yo escuché, pero no retrocedí. No por venganza, sino por lucidez. Hay decisiones que dejan marcas definitivas. Él entendió, demasiado tarde, el valor de la madre que fue apartada por conveniencia. Esa comprensión fue su caída más dura, silenciosa, interna, irreversible. Mi nuera, por su parte, quedó marcada por su propia crueldad. No públicamente, no con etiquetas, sino en la mirada de las personas que empezaron a verla sin el brillo de la arrogancia. Su humillación fue darse cuenta de que el poder sin carácter no se sostiene. La justicia no gritó, no acusó, simplemente se presentó. Y eso derrumba cualquier máscara. Yo seguí con mi vida en el campo, fortaleciendo lo que construí con calma y estrategia. Mi legado dejó de ser la madre rechazada y pasó a ser el de una mujer que supo atravesar el dolor sin destruirse. La hacienda se convirtió en símbolo de mi reconstrucción, no de mi huida. La verdad finalmente estaba alineada con quien siempre fui. No hubo discurso final ni escena dramática. Hubo silencio, elección y madurez. La venganza ruidosa pierde sentido cuando entiendes que ganar es no necesitar demostrar nada. No tuve que aplastar a nadie. Bastó con salir del lugar de la humillación y ocupar mi espacio con firmeza. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, no siento rencor. Siento aprendizaje. La justicia verdadera no humilla, revela. Y quien fue cruel termina conviviendo con el peso de lo que hizo. Mi nuera seguirá con su propia conciencia. Mi hijo, con sus propias pérdidas. Y yo, con la certeza de que la dignidad no se negocia. Porque al final, quien humilla a alguien en silencio siembra un futuro que puede cobrarlo todo, con intereses. Y cuando llega la cobranza, no pide permiso. Después de todo lo que viví, aprendí una verdad que nadie enseña. No toda humillación pide confrontación, algunas piden inteligencia. La justicia que realmente transforma no viene del grito, viene de la decisión silenciosa de no aceptar menos de lo que mereces.
¿Cuántas veces tú también has sido dejado de lado? ¿Cuántas veces tragaste el irrespeto creyendo que era amor? Mi venganza no fue destruir a nadie, fue reconstruirme. Y eso lo cambia todo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dime, ¿qué sigues aceptando que ya deberías haber cerrado? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue conmigo. Aquí hay otras historias reales que quizá expliquen mucho de lo que vives hoy y de lo que aún puede cambiar mañana.